Saludos, cibernautas de Proceso Digital y Departamento 19. Hoy, como todos los viernes, los hondureños nos preparamos para conocer cómo van a estar los combustibles y para saber qué influye para que nosotros paguemos esta cantidad ahorita y cuando suben o cuando bajan, y qué es lo que tiene que ver. Nos acompaña Juan Carlos Rodríguez, él es el presidente de la Coalición Patriótica, una persona que conoce mucho de este tema y que nos acompaña hoy en Proceso Digital. Bienvenido. Muy buen día, audiencia y a todos los que nos miran por Proceso Digital. Un placer estar con ustedes el día de hoy y platicar sobre este tema que los últimos años ha sido un tema que ha estado en la mente de todos los hondureños porque, sea como sea, esto del precio de los carburantes en Honduras se afecta todo nuestro vivir, la canasta básica, la economía en general, economía de país, economía familiar. Y esto es lo que nos está haciendo en parte, que los sueldos no nos ajusten ahora en nuestro país. Le comentaba justamente antes de entrar a la entrevista cómo cada anuncio que hace el presidente Donald Trump influye en que la bolsa de valores y por supuesto el petróleo que se cotiza afecte, suba o baja, dependiendo del tipo de anuncio que haga. Y ahorita estamos viendo que el precio del petróleo, del crudo, a Honduras no lo puede tratar, sino que vienen refinados, pero el precio del crudo está bajando. Así es, y mire, muy importante eso que dice, porque llegó un momento en el que el petróleo, más o menos allá como por febrero, marzo, llegó a tener precios bastante buenos. Llegó a costar 50 y, 53, $53 el barril. Llegó hasta ese precio, a bajar tanto allí. Pero comenzó a repuntar nuevamente por algunos recortes que estaban anunciando los miembros de la OPEP Plus. Entonces comenzó a subir nuevamente y se volvió a colocar incluso a los $60. Semanas atrás, pongámosle hace unas 4 semanas atrás, el precio comenzó a bajar nuevamente hasta 57. Pero con esta guerra de aranceles que se han estado dando, recordemos que el gobierno de Estados Unidos anunció los aranceles, pero también anunció de repente por algunas prácticas con algunos mandatarios, el caso de México, por ejemplo, el caso de Canadá, por ejemplo, y otros, que incluso algunos países de Europa, como Italia, eh, estaban poniéndose de acuerdo y que hacían una suspensión temporal de la aplicación del arancel. No decía lo quitamos, sino que lo suspendemos. Siguieron estas situaciones, todo eso hacía caer un poco más en calma los mercados. Recordemos que el petróleo es un producto bursátil. De hecho, cuando comienza esta guerra de aranceles, las bolsas de valores tuvieron una caída tremenda, no solo en Estados Unidos, sino que a nivel mundial, ¿verdad? Y claro, al pasar eso, fue cuando el petróleo también comienza a bajar su precio. Pero llega, y fue ese momento cuando llegó hasta los $57. De repente, comienzan a ponerse de acuerdo un poco los mandatarios y comienzan a suspenderse algunos aranceles, y esto hace que pues vuelva a tenerse confianza en el mercado y comience a subir el precio. Y en ese momento comenzó a subir, 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 y hasta más o menos unas 2 semanas llegó a un precio de hasta casi $63 el barril. ¿Qué sucedió ahí? Pues sencillamente comienza a haber algunas pláticas entre China y Estados Unidos. Recordemos que esto de los aranceles es directamente una guerra económica contra China, pues no hay duda alguna, ¿verdad? Pero también comienza a introducir acciones diplomáticas el gobierno de Estados Unidos hacia el asunto de la guerra entre Rusia y Ucrania. También comienzan a haber algunos entendimientos con Irán. Estados Unidos, Irán, ahora también está tratando un poco lo que es en la disputa entre eh, Irak e Israel, y todo esto, ¿no? Hamas y todo esto. Entonces,
toda esa geopolítica que se está manejando en el mundo, donde Estados Unidos está generando pauta prácticamente, es la que está haciendo que la situación de los mercados mundiales estén en sub y baja. En este caso, estamos viendo, antes de iniciar aquí, el precio del petróleo hoy ha bajado a nivel que ha llegado a arribita, creo que es que estaba en 60, ahorita exactamente está en 60,37 centavos de dólar el barril. ¿Verdad? Un precio que ha sido muy bueno para poder mantener estabilidad de precios aquí en Honduras, incluso en los carburantes. Pues ese ha sido el comportamiento del petróleo como tal, como un producto bursátil, como decíamos, como un producto de necesidad mundial y que al final de cuentas el consumidor más grande del mundo es Estados Unidos, el productor a veces es Estados Unidos, pero a veces es Arabia Saudita, el importador más grande sigue siendo China, y así se maneja ese mercado. China, cuando no puede comprar, recordemos que Estados Unidos tiene una sanción en la importación del petróleo ruso, entonces Rusia, pues en vez de afectarle, pues sencillamente buscó otros mercados como China, está vendiendo por allá, y otros países de Asia, y así se maneja el mundo, eso no hay duda alguna. Por eso es que el petróleo se ha mantenido en un precio estable. Y por eso es que nosotros tenemos los precios que estamos pagando en la actualidad. Más o menos. Sí, Más o menos. Ya le voy a explicar el por qué. Exactamente. Hemos hablado hasta este momento sobre lo que es el comportamiento del crudo internacional, el petróleo. Esto mismo no está sucediendo con el comportamiento del precio de los carburantes en Estados Unidos. Estados Unidos, vimos cómo hace más o menos 2 meses los precios de los carburantes estaban más o menos altos en comparación a lo que se ha manejado siempre en Estados Unidos. Más o menos altos. Pero, ¿qué sucede con eso? Que de repente comenzó a bajar, con estos acuerdos que se estaban dando, comenzó a bajar. El señor Trump buscaba agilizar la economía, y para agilizar la economía necesita agilizar el comercio. Cuando se habla de esto, habla que hay que generar compra de parte de los estadounidenses y movimientos, viaje, ¿verdad? Movilización por todo el país, tanto de personas como de mercaderías. Eso hace que busca para esto bajar los precios en una forma que lastimosamente no duró mucho. Ya en este momento, de a más o menos 10 días para acá, el precio de los carburantes en Estados Unidos han tenido una subida de aproximadamente 25 centavos de dólar por galón las gasolinas, y de aproximadamente 18 centavos de dólar por galón el diésel. ¿Qué significa eso? Eso es lo que nos está afectando. Recordemos, hace 2 semanas para atrás, estábamos gozando ya de rebajas en todos los carburantes en Honduras. En ese momento dijimos, bueno, en el mercado internacional estaba bajando también. Y eso nos decía que podíamos mantener esa tendencia. Incluso decíamos nosotros, es muy probable que podamos bajar el precio de la gasolina súper por debajo de la barrera famosa de los 100 lempiras por galón. La que volvimos a montar hace 2 semanas. La que volvimos a subir ahora. Entonces, nunca pudimos bajarlo de los 100, sino que ahora estamos volviendo a subirlo. ¿Qué significa esto? Que así como vimos esas alzas que les comentaba en el mercado de Estados Unidos, que es de donde nosotros tomamos el mercado, el precio de referencia, pues sencillamente, y tomando en cuenta el mecanismo de los 22 días promedio para determinar el precio en nuestro país, pues definitivo nos impulsa a pensar a que la tendencia ahora va a ser por 2 o 3 semanas más en tendencia alcista. O sea, para hoy lo que esperamos es que el gobierno anuncie una alza de precios en los carburantes todavía, puesto que el mercado internacional sigue en las mismas condiciones hoy. Y a esto, pues, cuando usted decía, ¿gozamos de los mismos precios? ¿Estabilidad? Sí, relativamente. ¿Por qué? Porque a esto estamos viendo precios más altos de lo que deberíamos tener, porque recordemos que hay otro factor muy importante en esto, y es lo que decíamos antes, la famosa devaluación de la moneda. Que aunque el gobierno actual dice
que en otro gobierno se ha devaluado más, perfecto. Lo que sucede es que si nosotros lo tomamos de evaluaciones mes a mes, la forma en que se ha devaluado en este gobierno ha sido un impacto muy fuerte porque ha sido muy rápido en poco tiempo. ¿Verdad? 3 años y medio el gobierno, pero la devaluación que ya ajusta el empira con 30 centavos se ha producido en menos de un año. En apenas, ¿cuántos? 9 meses más o menos. Entonces, cuando vemos eso, estábamos viendo antes de iniciar la entrevista cuánto se ha devaluado solo esta semana, del lunes anterior al día de hoy. Estamos hablando que se ha devaluado 4,5 centavos. Y si nos damos cuenta, 4,5 centavos y el galón de combustible, si lo pasamos a dólares, en nuestro país cuesta $4 promedio por galón, sencillamente 4,5 por $4, sencillamente son 18 centavos de esa alza del precio en este anuncio de precio que se va a dar hoy. 18 centavos son por devaluación de la moneda de esta semana, nada más. Entonces, ¿qué sucede? Si nos vamos a ver, y decía yo, que se ha devaluado más o menos 1,30, 1,40 en lo que va en estos 7 meses. Si no se hubiera estado dando esta devaluación, y son $4 por galón, no estaríamos pagando hoy, en este momento, ¿cuánto? 4 por 4, 16, 5,60 de lempiras estaríamos pagando menos por cada galón de combustible. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que sí, la devaluación afecta definitivamente a todo. ¿Por qué? Porque todo se maneja con combustible. Incluso energía eléctrica se produce con combustible también, como el búnker. Y este también tiene su afectación en precio porque también se compra con dólares. Entonces, ¿qué pasa? Lo que no se produce con combustible fósil se produce con energía, que gran parte en este momento es con energía térmica producida por combustible fósil. Entonces, sencillamente, aunque usted no tenga, amigo que nos ve y nos escucha, aunque usted no tenga un vehículo propio, no crea que no le afecte el precio del combustible, porque sencillamente todo lo que usted consume, ahí va intrínsecamente relacionado. Y una duda que tengo con esto de que ahora la gasolina regular prácticamente que usábamos hace algunos años, de 87 octanos, pues se desapareció. Ahora veo que en la gasolinera, la gasolina regular es de 91, no de 87. Correcto. Y la gasolina nueva que de repente entró al mercado de forma, pues, sin hacer escándalo, de repente ya la teníamos. Ahora esa es la gasolina superior, que salimos ganando. ¿Esto nos beneficia a los hondureños o yo qué creo, representa? yo creo que salimos ganando. El tiempo, los próximos meses y los próximos años nos dirá si realmente el hondureño entendió el mensaje del por qué eso era beneficioso para el país. Primero, la gasolina regular, que por mucho tiempo habían bajado su octanaje a 88 octanos, que era el, la calibración, el octanaje mínimo establecido en el reglamento centroamericano de carburantes, lo habían bajado, y eso fue el gobierno anterior en el primer periodo en el periodo que fue legal el señor Juan Hernández. Ahí bajaron para mejorar el precio de las gasolinas regular, pero sencillamente, aún si yo continué consumiéndola, yo no tuve problemas con ello, pero le quitó algo de confianza a la gente. Siempre ha habido aquel tabú de que la gasolina regular es mala, ¿verdad? Y que por eso todo el mundo le echaba gasolina súper a su vehículo. El problema es que muchos vehículos, la mitad o más de la mitad de la flota de vehículos que anda en Honduras, ha ingresado como vehículo usado en Estados Unidos. Ese vehículo usado allá utilizó gasolina regular siempre, toda la vida. Y aquí viene a utilizarse una gasolina super. Entonces decíamos, bueno, la gente no le tiene confianza y por eso le pedíamos al gobierno, tanto con ADIPE, hacíamos esa campaña, y la Coalición Patriótica de Solidaridad también, hacía que se cambiara y se mejorara el octanaje de 88 a 91, que era el que había antes aquí en nuestro país. Entonces,
finalmente el gobierno hizo sus análisis y muy correctamente aceptó que era beneficioso para el país. Y entonces recientemente hizo la publicación, el anuncio que cambiaba el octanaje a 91. De hecho, hoy en día vemos algunos anuncios publicitarios en la televisión de algunas estaciones de servicio, de algunas cadenas de estaciones de servicio, diciendo que ellos hicieron el cambio. De verdad que no lo hicieron ellos. Lo obligó a hacer el cambio el gobierno, como debe de ser. Y ellos están aprovechando con campañas hacia ellos de ese cambio que hizo el gobierno, que fue un buen cambio. ¿Por qué? Porque el octanaje mayor, que pasa del 88 al 91, le debe dar más confianza al hondureño en dejar de utilizar la gasolina super para utilizar la gasolina regular. ¿Qué diferencia tiene el precio entre una y otra? Son más de 8 lempiras. Es grande. Cada vez que echa 12 galones con gasolina super, está perdiendo un galón de combustible si la echara con gasolina regular. Entonces, si sumamos todos los galones que usamos en el año, nos damos cuenta cuánto es bastante los galones que estamos perdiendo de consumir y de transcurrir con nuestros vehículos si utilizáramos la gasolina regular que hoy tiene 91 octanos para que tuvieran la referencia y que migrara la gente, tuviera una migración del consumo de la gasolina super a la regular. Eso tenemos que aclararlo. Yo creo que esa es una de las situaciones que el gobierno supo claramente que era un beneficio para el país. El consumidor va a ahorrarse porque cuesta menos con el mismo volumen de líquido, pero también la factura petrolera tendría a bajar porque estaríamos comprando más gasolina regular que antes y menos gasolina super que antes. Entonces, son dos situaciones muy importantes. El consumidor y el país lo que verían ese beneficio si todos comenzamos a utilizar mayormente la gasolina regular. Y la gasolina boutique es la más alta, porque ahora está regular, super, y la ultra, que es la boutique, es la más cara. Esa comenzaron a traerla porque hay vehículos que dicen que son muy sofisticados sus motores, y es cierto, en algún caso son muy finos, todo es digital, todo es electrónico, todo es computarizado al mínimo y son cosas muy especializadas, que por eso traen ese combustible, que es la más cara que hay, es bastante cara. Creo que mientras la Super está en ya casi 102 lempiras, esa otra cuesta más o menos 105 lempiras. Pero, perdón, esa no se vende en todas las estaciones de combustible. En la Son mayoría. selectos los lugares donde. En la mayoría, máxime en las ciudades grandes, Tegucigalpa y San Pedro Sula. Si usted va a otras ciudades pequeñas o municipios pequeños, no hay, porque no van a haber carros que la utilicen y esas gasolineras no tienen la necesidad de brindarle ese servicio, ese tipo de producto a ningún vehículo de la zona. Y ese precio no se anuncia en la tabla que publica el gobierno. No, no. Bueno, lastimosamente, no, tengo que decirlo así, lastimosamente el gobierno, si se fijan, solamente cambian los números, pero no la hacen interactiva en realidad. Yo he reclamado siempre al gobierno que, porque esa tabla no le quitan nunca eso a la gasolina regular y el diésel, producto subsidiado. Porque si está siendo subsidiado cuando hay incrementos, está bien que vaya ese rótulo. Pero cuando hay aumentos, pues, perdón, rebajas, no debería estar eso, porque entonces, ¿qué? ¿También nos están quitando parte de la rebaja o qué? Sí, porque además el decreto dice que es subsidiar cuando vengan altas. Claro, entonces, ahí es donde uno dice, son muy mecánicos y no se ponen a pensar cómo realmente hacer esa tabla muy real, ¿verdad? Pero bueno, ahí ese combustible, que es el más fino, el más caro, no está incluido en esa tabla. Nosotros comentábamos hace unas semanas de cómo este precio tan estable beneficiaba también al sector productivo, porque el diésel, que es el que mueve la economía,
estaba presentando valores que comparados con los años anteriores de este gobierno, estaba bajando, estaba, sí, realmente podría la gente que tiene que ver con el tema de producción, ya sea campo, movilizar alimentos y todo lo que implica, podría ser beneficioso y los consumidores podrían verlo. Definitivamente, o sea, todo aquel que produce y transporta productos y utiliza el diésel o incluso gasolina en algún caso dado, pongámosle, si alguien no pudo conseguirse los carros 22R son tan utilizados en el campo por la potencia que tienen, y en algunos casos no pudieron conseguirse uno diésel, pues consiguen uno de gasolina, pues aún así les ayuda un poco porque el precio no está tan alto como muchas veces. ¿En qué sentido? Recordemos que cuando empieza este gobierno, hay un momento en el que comienza a subir el precio del petróleo. Llegó un momento ya en el 22 y parte del 23 que llegó a subir incluso hasta sobrepasar los $80 del barril. Llegó creo que hasta 83. Y ese era el momento en el que estaban caros, ¿verdad? No solo aquí, sino que en Estados Unidos, ¿no? Pero después comenzó a bajar, ya en el finales del 23, el 24, ya los precios fueron muy estables, el precio del petróleo se mantuvo todo el año pasado entre 68 y $71 el barril, un precio bastante bueno, que hizo que el precio de Honduras también fuera bastante estable. Recordemos que este mercado, precio estable significa variaciones bajas, pocas y suaves. O sea, nunca va a ser estable. O sea, completamente estable solamente cuando el gobierno lo congela, y eso no es algo bueno tampoco. Pero bueno, ¿qué sucede ahora? Ahora, como decíamos antes, por la devaluación no tenemos mejores precios, porque Dios no lo quiera y no nos vuelva a pasar una situación como la que tuvimos allá antes de la pandemia. Eso creo que fue allá por el 2011, creo que fue 14, 13 o 16, ya no recuerdo bien, pero por esa parte, pero llegó un momento en el que llegó a tener el precio del petróleo, si se recuerdan, hasta $140. ¿Qué pasaría si en este momento tuviéramos ese precio? Sería funesto para estos países. Pero si hoy, con $70, prácticamente con $70, bueno, ahorita estamos hablando de 60. El año pasado fue 70, pero si ahorita tenemos 60 y tenemos estos precios de 102, la gasolina super, si estuviera el petróleo en 140, en 100, por ejemplo, aquí estaríamos pagando precios que en aquel tiempo llegamos a pagar precios de hasta 145 lempiras por galón. Pero hoy, con este precio del dólar y esta nueva estructura, pues sencillamente estaríamos pagando precios de por arriba de 200 lempiras el galón de combustible. Así que, gracias a Dios, no está pasando eso. El mercado no está teniendo ningún tipo de abrupto como para subir rápidamente los precios. De hecho, esta tranquilidad que se está dando en el mercado le está dando la oportunidad a que los países de la OPEP Plus vuelvan a analizar el momento en que puedan poner en efectividad sus recortes famosos para mejorar el precio, en beneficio de ellos. Claro, Correcto, traducido. lastimosamente. Pero bueno, muchas veces han hecho algunos recortes el año pasado y no lograron subir esos precios, porque, recordemos, parte de la política mundial tiene que ver la política de Estados Unidos. ¿Por qué? A Estados Unidos no le conviene, máxime el año pasado era un año electoral, no le convenía a Estados Unidos dejar que el precio del petróleo ni de los carburantes subiera, porque eso le generaba inflación, incremento de precios y un malestar en la población. Entonces ellos pudieron manejar el mercado de los carburantes mediante el manejo del mercado del petróleo. Entonces, OPEP Plus nunca logró que sus recortes, ni siquiera con anuncios, subieran el precio tan fuerte en lo que es el petróleo, sino que siempre subió un poquito y volvía a bajar rápidamente. Y Estados Unidos hacía todo su trabajo para eso. Bueno, esperemos que
los precios sigan favoreciendo y que la devaluación, pues ya que estamos en un año, en meses políticos, en meses cruciales, no sé, quizás ya empiece a retroceder para que nosotros veamos traducidos esos beneficios. Esperemos que sí. Yo creo que en este año electoral vamos a estar en la comida, en el sueño, en el trabajo, en todos lados, oyendo política. Lastimosamente, y lo digo con toda convicción, Honduras ya no descansa de la política. Hoy está tomando posesión un presidente y ahí se está tirando el nuevo, se está lanzando el nuevo y ahí empieza la política nuevamente. Estos partidos políticos son un desastre completo, todos ellos, todos ellos. Y miren cómo nos tienen, miren ese Congreso, el peor de la historia. Yo siempre creí, y lo dije, el peor Congreso de la historia para mí fue el del señor Oliva, que no era justo, que no era transparente, que era lleno de corrupción, lleno de manipulación de las leyes. Pero este le está diciendo, quítate. Este está haciendo exactamente lo mismo que estaba haciendo el de Oliva, con la diferencia que estos trabajan menos. Entonces, cuando vemos eso, pues esperamos que en algún momento los políticos de turno, los que están hoy y los que vienen mañana, se den cuenta que Honduras no tiene políticas públicas para buscar desarrollo. Los combustibles es un rubro que necesita política pública para mejorar las condiciones, no solo en la comercialización, sino que en la distribución. Por ejemplo, se lo cuento así, este subsidio del diésel es parejo para todo el mundo, para el transportista, para el que produce algo en el campo, para el que lo traslada, pero también los carros de lujo, correcto. No está focalizado. Entonces, aquellos que los mismos del gobierno dicen que son de los grupos de poder, de los grupos económicos que han estado ahorcando al país, que han estado haciendo lo que quieren, a ellos les están otorgando un beneficio con nuestros impuestos, un subsidio en el diésel. Entonces, seamos coherentes y cuando hagamos algo, un subsidio, principalmente un subsidio, focalicémoslo. Y un subsidio no es permanente, debe ser temporal. Mientras se pasa la crisis y se estabiliza la situación de crisis que está viviendo en un momento que produjo poner el subsidio. Entonces, yo creo que cuando se tienen gobiernos que se manejan en base a subsidios, a bonos y a mucha opacidad, son gobiernos que no nos convienen porque no nos están dando desarrollo ni siquiera esperanzas a desarrollarnos como país. Y en este caso no hablo de este gobierno nada más. El pasado fue tanto o igual que este. Así es que esperemos que los hondureños no tengan cuenta para este próximo 30 de noviembre, que las cosas debemos cambiarlas para nuestro beneficio y que para eso necesitamos, primero, que los mismos que han estado por tanto tiempo o los que hoy nos están haciendo cosas chuecas en el poder, no vuelvan. No busquemos gente nueva, que realmente sepamos que nos puede ayudar. Muchas gracias a ustedes también. Le agradezco por habernos acompañado y pues las puertas de Proceso Digital abiertas para que hablemos de estos temas que nos tocan todos los días y que hoy especialmente ocupan la atención de la gente porque este día es cuando se anuncian los precios que estarán vigentes la próxima semana. Les invito a que vean esta y otras entrevistas en las plataformas de Proceso Digital y Departamento 19.